La revista Semana, en su página web y en la sección de Vida Moderna, del 26 de agosto, publicó un artículo sobre la tragedia del submarino Titán que ocurrió hace poco. ¿Sí recuerdan? Estuvo muy en noticias. Y allí describió lo siguiente. El director ejecutivo de Ocean Gate, Stockton Rush, un audaz multimillonario responsable del desafortunado viaje en el sumergible Titán, ignoró repetidamente las alarmantes advertencias de que su embarcación representaban un peligro mortal que mataría a alguien. Eso es lo que sostienen algunas teorías. La tragedia fue advertida durante años por colegas y amigos del desafiante CEO, quienes le suplicaron a Rush que no continuara con sus planes. El famoso director James Cameron, director de la película El Titanic, ¿sí la recuerdan? Y un experimentado explorador de las profundidades del mar, en entrevista con la cadena estadounidense ABC News, dijo lo siguiente: estoy impresionado por la similitud entre el desastre del Titanic, cuyo capitán fue advertido varias veces sobre el hielo enfrente al barco y aún así aceleró a toda máquina hacia un campo de hielo en una noche sin luna y en consecuencia murió mucha gente. Y una tragedia muy similar en la que no se hizo caso de las advertencias, como la del Titán, tenga lugar exactamente en el mismo lugar, con todo el buceo que se está realizando en todo el mundo. Creo que es simplemente asombroso. Es absolutamente algo surrealista que sucedan estas cosas, dice James Cameron. Esto es una muestra, hermanos, de que cuando nosotros no hacemos caso de las advertencias, suceden tragedias y catástrofes, que por lo general son irreversibles. Así que las advertencias tienen como su finalidad prevenirnos del peligro y evitar una catástrofe o una tragedia. Y es lo que el Señor, a través de el escritor de la carta de los Hebreos, ha venido diciéndonos, ha venido haciendo todo este tiempo en el texto que hemos estado meditando. Una advertencia, advirtiéndonos de un gran peligro que podemos, por el que podemos pasar, una gran tragedia, una gran catástrofe que podemos sufrir si no atendemos a la advertencia que Él está haciendo. ¿Y cuál es la advertencia que Él viene haciendo? Él nos está advirtiendo de no caer en la incredulidad que cayó el pueblo de Israel, por la cual no entraron en el reposo de Dios. Nos está advirtiendo eso. Nos está advirtiendo que, ojo, con la incredulidad que te puede impedir entrar en el reposo de Dios. Y eso es una tragedia grande, una catástrofe grande para tu vida y una catástrofe y una tragedia eterna, sin reversa. Y nos viene advirtiendo eso. Así como ocurrió lo del Titanic, ¿cierto? En tiempo pasado hubo advertencias para evitarlo, luego hubo advertencias con el Titán para evitarlo, no lo evitaron. De la misma forma Dios le advirtió al pueblo de Israel y ellos no entraron en el reposo, y ahora nos está advirtiendo a nosotros no caer en el mismo problema de incredulidad que ellos cayeron y no entremos en su reposo. Si se da cuenta, el texto inicia con una conjunción muy importante. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que hacer caso de esa advertencia? ¿Por qué? Y este por qué va a dar la respuesta contundente del peligro al que nos exponemos. Del peligro de si no atendemos a esta advertencia del Señor, de este llamado y de esta urgencia que a través del escritor de Hebreos nos dice: por favor, procuren entrar en el reposo, como hace 8 días lo
compartía el pastor Norberto, procuren, esfuércense por entrar al reposo. Esta conjunción va a abrir el por qué tenemos que prestar atención. ¿Por qué no podemos caer en incredulidad? Porque no solamente es el tema de entrar en el reposo, sino porque allí hay algo muy importante que enlaza todo lo que venimos estudiando. Realmente estudiar Hebreos requiere que tú estudies, que no te desconectes de todo lo que viene. Porque cada palabra ha sido dada con tal precisión del Señor que tiene una profundidad y tiene un propósito, pero que no se desliga de lo que viene diciendo. Y el Señor viene hablando, habló de Israel, habló a través de David y ahora nos habla a nosotros a través de su Hijo, advirtiéndonos. ¿Por qué? ¿Saben por qué, hermanos? Porque realmente nosotros, si caemos en, tenemos que atender a esta advertencia porque estamos totalmente expuestos ante Dios. Y ese es el título del mensaje de hoy. Estamos totalmente expuestos ante Dios de tal forma que Él puede ver ver al interior de tu corazón, a las profundidades de tu corazón y revelar la verdadera fe que hay en ti o la incredulidad que hay en ti. Si tú y yo no creemos, si en nosotros hay incredulidad, el Señor lo conoce, estamos expuestos ante Él. Y así como Dios en su ira juró que no entraría el pueblo de Israel en su reposo, al estar expuesto ante Dios y ver tu corazón si es incrédulo, Él mismo puede determinar, no entras en mi reposo. Él mismo determina eso. No somos nosotros. Por nuestro corazón malo e incrédulo. Entrar en el reposo depende de la determinación de Dios. Y en total momento estamos expuestos ante Dios y Él está mirando nuestro corazón. Y si no creemos, Él determina, no entras en mi reposo, por lo tanto nos quedamos vagando en el desierto, como lo hizo el pueblo de Israel. Por eso es que hay mucha gente vagando en el desierto. Es decir, andan vagando en su vida, no tienen una fe firme, genuina, sólida. Porque al estar expuestos, Dios determina, no entras en mi reposo. ¿Por qué? Por la incredulidad de tu corazón. Pero asimismo, si hay una fe genuina, Dios determina, entra en mi reposo. Y entonces tú vives, disfrutas, andas en el reposo del Señor. ¿Y ese reposo quién es? ¿Lo aprendimos la semana pasada? Cristo. Cristo. Así que, ¿qué implica? Ahondemos un poquito más qué implica que estamos expuestos, porque porque el escritor viene hablando a la advertencia, no endurezcan sus corazones, ¿cierto? Como sucedió en aquel entonces, si oyen hoy su voz, no endurezcan, sino más bien crean, ¿cierto? Y después dice, procuren pues entrar en el reposo, procuren, esfuércense, trabajen por entrar en el reposo, porque estás expuesto ante Dios. Hermanos, en esta mañana, tú y yo estamos expuestos ante Dios. ¿Y qué implica eso? Que estar totalmente expuestos ante Dios. Lo primero que nos dice el texto es que estamos expuestos ante su palabra. Esto significa que la incredulidad de nuestros corazones no va a pasar por inadvertida ante Dios, sino que tendremos que dar cuentas a Él. No pasará inadvertida nuestra incredulidad, no la va a pasar, porque estamos totalmente expuestos ante su palabra. ¿Qué significa esto? Que la incredulidad de nuestro corazón es descubierta primeramente por la palabra de Dios. Miremos el versículo 2. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Todos hemos leído este texto, ¿cierto? Pero estoy seguro, porque también me examiné, nunca la habíamos leído bien a la luz del contexto que el escritor está colocando.
de que la palabra está aquí siendo presentada como un elemento judicial. Wow. Como un elemento judicial. Como un elemento que va a traer un juicio, que va a traer un dictamen. La palabra de Dios trae esperanza, tiene promesas, tiene unas bendiciones muy, muy grandes, pero también tiene una cualidad judicial. Y aquí al autor nos está diciendo, porque si no creemos, porque nos exponemos ante su palabra y nos exponemos ante ella en un contexto judicial. Dice, es judicial porque tiene el poder de sacar a la luz la verdadera condición de fe de nuestro corazón. El término logos que aquí se usa para palabra es el mismo que se usa en el Evangelio de Juan. Y en el Evangelio de Juan se atribuye ese término a Jesús. Sin embargo, aquí el escritor no está usando este término para hablar de Jesús. En el contexto de la carta a los hebreos, para referirse a Jesús, siempre el escritor se refirió como el Hijo de Dios. Aquí en este término logos se está usando para hablar de la palabra escrita e inspirada por Dios. Inspirada e escrita. O sea que estamos hablando de este libro, de las escrituras. Este es el elemento ante el cual estamos expuestos. Y tiene unas características que revelan su poder judicial y cómo es que estamos expuestos ante ella y cuál es el trabajo que ella hace de manera judicial para indagar en nuestros corazones y ver qué es lo que tenemos en nuestro corazón. Da unas características. La primera que dice, porque la palabra de Dios es ¿qué? Viva, viva. Esto significa que la palabra de Dios tiene vida por sí misma. ¿Por qué? Porque fue viva y es vigente en el día de hoy, porque fue viva para tiempo pasado, habló a los israelitas, habló a Moisés, habló a Adán, habló a nuestros antepasados, sigue hablando hoy, es vigente hoy. Lo que Dios habló en ese entonces es vigente hoy para nosotros y será vigente porque permanece para siempre. Tiene vida, no es una palabra muerta. No es una palabra que pasa de moda. Que tú no la tengas en cuenta en tu corazón, eso no significa que ella no sea viva. El que está muerto eres tú, por eso no la tienes en cuenta. Porque los muertos no se relacionan con los vivos. ¿Cierto? Pero ella es viva, ella es vigente, ella tiene vida. Es válida para nosotros, no es letra muerta, no es un libro de interés solo para los historiadores de la religión. Es vigente hoy y será vigente siempre. Lo que le dijo a Moisés es vigente para nosotros hoy. Lo que habló a través de su hijo es vigente para hoy. Si se da cuenta, dice, todo el tiempo está el Señor. Presten atención, oigan, no endurezcan su corazón. Escuchen la palabra, el mensaje. Ahora escuchen lo que les hablo a través del Hijo. La palabra de Dios tiene vida hoy. Fue escrita hace muchos años, pero su mensaje es relevante hoy. Y es viva, ¿y qué más es? Eficaz. Es decir, cumple poderosamente y fielmente el propósito de Dios. Tú y yo estamos expuestos ante esta palabra, porque cuando es enviada cumple el propósito de Dios. Isaías 55:10 al 11 dice, como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada para aquello que lo envié. La palabra de Dios cumple el propósito de Dios. Miren, hermanos, hoy tú y yo estamos expuestos ante la palabra de Dios. Y estoy seguro que esa palabra va a cumplir un propósito en tu corazón hoy. Porque es la palabra de Dios. No es mi retórica, no es mi homilética, es la palabra de Dios. Ella va a cumplir un propósito hoy en tu vida, por la cual la envía el Señor. Cada vez que nos exponemos a la palabra, ella tiene un propósito contigo, en ti, y lo cumple. Y vamos a ir mirando eso. Jeremías dice, no es mi palabra como fuego, dice Jehová,
y como martillo que quebranta la piedra, Jeremías 23:29, para los que toman nota. Es como martillo que quebranta la piedra, y gracias a Dios que a veces cuando la palabra de Dios sale con ese propósito, cumplir su propósito, quebranta nuestros corazones, quebranta nuestra dureza, quebranta nuestra terquedad, cumple el propósito, al menos de hacerte sentir incómodo. Lo otro que dice es mucho más profundo, o sea que cuando nos enfrentamos a esta palabra, ella va a cumplir un propósito y estamos enfrentados a ella, expuestos a ella, que es cortante. Es cortante. Dice, y es más cortante que cualquier espada de dos filos. El apóstol Pablo llama en la carta a los de Efesios a la palabra de Dios como espada del Espíritu, ¿cierto? Pero el apóstol Juan en el libro de Apocalipsis describe la palabra hablada por el siervo, por Jesús, como la espada de doble filo. Mire lo que dice. Lo relaciona con Jesús. Dice, y me volví para ver la voz del que hablaba, Apocalipsis 1:16. Me volví para volver la voz del que hablaba conmigo y vuelto vi a uno semejante al Hijo del Hombre. Tenía a su diestra 7 estrellas y de su boca salía una espada de dos filos. En Apocalipsis 2:12 dice, escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos dice esto. Así que la palabra de Dios, cuando hablamos la palabra de Dios, no simplemente estamos hablando de un escrito, sino que esto sale de la boca de Dios. Es de Dios, fue inspirada por Dios, salió de la boca de Dios, es Dios directamente hablándonos a través de la palabra. John Piper dice, si quieres escuchar a Dios, lee la Biblia en voz alta. Y ahí lo escuchas, porque sale de la boca de Dios. Pero es una espada cortante de dos filos, que tiene un propósito como espada, al describirla así, de doble filo, por lado y lado. Es cortante porque corta hasta la profundidad. Cuando tú y yo nos exponemos a ella, ella tiene un trabajo de cortar hasta la profundidad. Eso significa que la palabra de Dios penetra profundamente en el corazón y la mente del ser humano. Llega a la profundidad de nuestras aspiraciones humanas, de nuestros temores y complejos, de nuestros deseos más velados, de nuestros pensamientos secretos y pasiones escondidas. La palabra explora los rincones más inaccesibles de nuestro ser. Pone de manifiesto las motivaciones que nosotros mismos jamás habríamos sospechado. La palabra llega hasta las profundidades de nuestra alma y por eso es una espada cortante que penetra. Penetra, ¿sí o no? ¿A ti no te ha pasado que cuando estás en el culto escuchando la palabra o estás en tu tiempo allí meditando en la palabra de Dios y ya entra hasta allá a lo profundo y como que te revela algo que tú ni habías imaginado que fuese esa la causa por la cual no obtienes una respuesta o no creces, no avanzas, no tienes reposo y no me había dado cuenta de eso? ¿Quién te lo hizo saber? La palabra. Y estamos expuestos ante ella. Es cortante al punto que hiere. Yo no he visto el primero que se corte inmediatamente esté feliz. Ay, me corté. No, primero dolor siente, ¿no? La palabra de Dios no, ¿por qué hiere? Porque la palabra de Dios nos denuncia, nos perturba, revela las cosas escondidas en nosotros que no son agradables. Nos dice lo que somos capaces, de lo que no somos capaces. Nos ofende nuestro orgullo, la palabra de Dios. Nos quebranta como aquel martillo que habla Jeremías. Pero el dolor de esa palabra es aguantable cuando recordamos que quien maneja esa espada es nuestro Señor Jesucristo. Ustedes no, perdonen ser un poco aquí como de pronto amarillista. ¿Han visto en las películas cuando el malo le entierra la espada al bueno y le hace así? ¿Cierto? Una cosa es que le entierre el dolor de la espada, pero lo otro es el que la está manejando y lo que le hace para hacerle sentir que dolor, herirlo.
Aun cuando la palabra de Dios es una espada que nos hiere porque nos toca el pecado, lo que no nos gusta de nosotros, nos ofende, nos hiere, nos incomoda, nos perturba. El que la está manejando, lo maneja con gracia. Porque no la usa para destruirte, sino para sanarte. Porque el que la usa, lo usa como un bisturí para hacer un procedimiento quirúrgico de abrir y sacar el problema que hay en tu corazón. Pero hiere. ¿Usted nunca se ha sentido ofendido con la palabra de Dios? Yo sí. Cuando el Señor me ha herido con su palabra, yo no niego, me he molestado, me he ensoberbecido. Y ahí está hiriendo la palabra. Bueno, porque tocó lo que es. Te hirió, te tocó, te afectó. Pero lo lindo es que la palabra de Dios nos hiere, pero también el que la usa para sanarnos. Corta porque penetra y separa. Dice, mira el texto, penetra hasta la división del alma y del espíritu y de las coyunturas y los tuétanos. Es decir, la palabra de Dios penetra hasta la profundidad de todo lo que nosotros somos para separar el bien del mal, tanto en nuestra alma como en nuestro espíritu, para revelar lo que verdaderamente hay en nosotros en todos los niveles de nuestro corazón, pero separa. La palabra sabe distinguir entre la persona que cree de verdad y la que solo dice que cree y no cree. Entre la que ha nacido de nuevo y la que aún guarda las formas externas de una religión piadosa, pero que no ha nacido de nuevo. La palabra de Dios tiene la capacidad de separar el trigo de la cizaña, de la oveja del lobo. Es decir, cuando la palabra de Dios penetra y nos hiere, nos separa. Es decir, nos hace ver nuestra condición, que tú puedes llegar a decir, realmente soy un creyente o no lo soy. Realmente yo no creo en Jesús. Realmente yo no sigo a Jesús. O realmente yo sigo a Jesús. Realmente soy un creyente. Y te separa. O bien sea que te afirma en el bien o te afirma en que estás mal. ¿No te ha pasado eso? Que tú te dices, yo soy un verdadero. Cuando escuché la palabra me hizo ver que soy realmente un creyente y te da gozo y te da alegría. Entras en el reposo. Y te da alegría y te regocijas. Pero cuando la palabra entra y te hiere, ¿cierto? Y te hace ver que eres hipócrita, que eres solo un religioso y que solamente tienes vestimentas de cristiano, pero que tu corazón está alejado de él, te hace sentir, Señor, necesito tu salvación. ¿Cierto? Se para. Te pone en un lugar. Te pone en una condición. Ahora, la palabra de Dios es perspicaz. Dice, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esto es más tremendo. La palabra traducida discierne en el griego es el adjetivo críticos, de donde viene la palabra criticar, el verbo criticar. Significa en este contexto que la palabra hace un ejercicio de evaluar y juzgar. La palabra de Dios es la que analiza, evalúa y juzga nuestras vidas, comportamiento. Las analiza a un nivel que nuestras vidas, que nuestras propias facultades críticas serían incapaces de sondear sin su iluminación los pensamientos y las intenciones del corazón. Por eso Dios nos dice que no debemos juzgarnos. Pablo aún dice de sí mismo que ni él se juzga, porque el que lo juzga es el Señor. O sea, la única fuente que tiene un verdadero criterio para juzgar nuestras vidas es la palabra de Dios. La palabra de Dios nos puede criticar, hermanos, y decirnos la verdad. ¿Eres creyente o eres incrédulo? No es fácil exponerse a eso, ¿cierto? De verdad es de valientes exponerse a la palabra de Dios. Por eso casi no nos gusta leer la palabra de Dios. Que le vemos esos elementos solamente judiciales, pero son para darnos vida. Dice, discierne los pensamientos. Es como cuando
Cuando tú estás escuchando la palabra, leyendo la palabra, es como si tus pensamientos fuesen expuestos y entonces tú dices, wow, este soy yo estoy pensando eso. A mí me pasó una vez que cuando fui a la iglesia, ¿cierto? Yo estaba todo rebelde, esto me está yendo mal desde que estoy yendo a la iglesia y desde que estoy siguiendo, nunca voy a dejar a Jesús, pero no vuelvo a la iglesia, ¿cierto? Entonces, y yo no fui, y ese día fui porque preciso estaba invitando, yo predicándole a un amigo de Cristo, y ese día yo hoy no voy a la iglesia, ese domingo me mandé todo rebelde, pero el amigo que estaba invitándome llegó a la iglesia, oye, hoy sí quiero ir a la iglesia, yo me tocó ir a la iglesia. Y cuando estaba predicando el pastor, la palabra era como si literalmente yo hubiera ido a contarle todos mis asuntos y él me estaba diciendo, usted está rebelde por esto, por esto, por esto y por esto. Pero era la palabra de Dios. Lo que él está exponiendo de la palabra desnudó mis pensamientos, las intenciones de mi corazón, de tal manera que yo me sentí expuesto ante Dios. Y dije, Señor, si yo soy ese, yo soy malo, pecador, salva. Ayuda. Cuando tú y yo nos exponemos a la palabra de Dios, ella tiene la capacidad de exponer nuestros pensamientos. Y mira esto, las intenciones. Alguien dijo que de buenas intenciones está pavimentado el camino al infierno. Buenas intenciones. Dios conoce la intención por la cual tú quieres un ascenso. Eso no se revela. Se muestra de que tú quieres estar bien. Pero de pronto es una intención orgullosa, altiva. Dios conoce las intenciones. ¿Por qué no perdonas al que tienes que perdonar? ¿Por qué no aceptas a tal hermano? Dios conoce la intención, por eso Él es el único capaz de juzgar las intenciones de tu corazón. Y cuando nos exponemos a la palabra de Dios, ella revela eso. Ahora, por esto debemos procurar hacer más bien lo que la palabra de Dios a través del salmista nos dice: examíname y conoce, juzga, mira mi corazón. ¿Cuántos hoy vinimos con esa intención en esta mañana? Yo creo que no todos estamos preparados a venir así, ¿no? Yo hoy quiero ir a culto, no nadie se levanta el domingo gozoso, yo quiero para que ir allá porque quiero que el Señor me examine, me escudriñe y mire hacia el interior y saque de mí toda perversidad. ¿Cuántos oraron hoy en esta mañana por eso? A partir de ahora espero que los domingos hagamos eso. Porque nos exponemos ante ella y hace ese trabajo. Por eso, para algunos de los seres humanos es más cómodo ignorar la palabra de Dios. No venir a la iglesia a escuchar a la palabra de Dios, no leer la palabra de Dios en sus casas, no entrar a un estudio bíblico y estudiar la palabra de Dios, porque para ellos sería más cómodo si aún la palabra de Dios no existiera. ¿Por qué? Porque en ese trabajo y en esas características que tiene una actitud de ponernos en una condición de juicio donde somos juzgados por la condición de nuestro corazón, si creemos o no creemos verdaderamente al Señor. ¿A cuántos les es más fácil orar? Orar es más fácil. ¿Cuántos les es más fácil venir a la iglesia? Les es más fácil. Pero ¿cuánto les cuesta exponerse y sacarle tiempo a meditar en la Escritura? ¿Cierto? Porque ella nos expone. Ella expone lo que hay en mi corazón. Ahora, por eso, en el versículo 11, el escritor dice: procura entrar mejor en el reposo de Dios. ¿Por qué? Porque cuando te expongas a la palabra de Dios, ella te va a traer gozo, alegría, si estás en el reposo. Si crees verdaderamente al mensaje del Señor, cuando te expones a ella, ella te va a edificar, ella te va a nutrir, te va a animar. De igual forma va a penetrar, va a cortar, va a herir, pero al final va a traer gozo, alegría, contentamiento, paz, comunión con Dios, edificación de Dios. Pero si no entras en el reposo, cada vez que entre la palabra de Dios, penetre y corte, te produce herida, tristeza, insatisfacción
y sigues vagando en el desierto. Ahora, en el versículo 13 sucede algo, leamos. No hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos ¿de quién? De aquel a quien tenemos que dar. Ahora, fíjese que el autor pasa de estar hablando de la palabra, el elemento de la palabra, ahora a hablar de la persona de Dios, diciendo que ante su vista, ante su observación y ante su mirada, estamos totalmente expuestos, desnudos, no hay nada que ocultarle a Él. Es decir, que no solamente estamos expuestos ante la palabra de Dios, sino ante la omnisciencia de Dios mismo, ante su presencia. Miren, hermanos, Dios es un Dios omnipresente. Él está aquí. Lo que pasa es que la dureza y la ceguera de nuestros corazones no nos dejan percibir y contemplar su presencia. Pero aunque tú y yo no la percibamos y no la veamos, Él está aquí. Amén. Porque Él está aquí y está en todo lugar al mismo tiempo. Esa es una cualidad única de nuestro Dios. Él está aquí. Pero al estar aquí también es omnisciente. Es decir, estamos expuestos ante su presencia. Es decir, Él conoce todo. No hay nada oculto, escondido delante de Él. Tú y yo estamos al desnudo delante de Él. Nada se esconde en este momento de tu vida delante de Él. Él conoce tus pensamientos, tus intenciones. Él conoce aún hasta lo que soñaste anoche. Dice la escritura que antes de que salga la palabra esté en nuestra boca, Dios ya sabe lo que vamos a decir. Tal es la capacidad, la omnisciencia de Dios, el conocimiento que Dios tiene de ti, que antes de que tú lo digas, lo pienses, lo hagas, Él ya lo conoce. Y tú y yo estamos expuestos. Tú y yo podemos aparentar una vida santa, una vida religiosa, una vida en gozo. Tú y yo la podemos aparentar. Tenemos esa capacidad de mentir, de fingir, de interpretar. Es más, podemos actuar una vida cristiana. Pero al que delante de aquel que estás y su palabra, tú no lo puedes engañar. Y Él conoce realmente si tú crees o no crees en Él. Él lo conoce. Él conoce lo que dices, lo que hablas, lo que piensas, lo que hiciste, lo que dejaste de hacer. Él conoce lo que miras, en lo que te deleitas. Él lo conoce, Él lo sabe todo. A Él no le está escondiendo. Que tu esposa no sepa no significa que Dios no lo sepa. Dios lo sabe. Y por eso te expones a su juicio. Por eso procuremos entrar en su reposo. Ahora, este término desnudos y abiertos delante de Él, el término en griego es algo interesante, hermanos. Miren. Esta palabra es muy curiosa, procede de una palabra que significa literalmente con la garganta echada hacia atrás. Ese término de desnudos, abiertos ante los ojos de Dios, en el griego tiene una connotación y un significado que es con la garganta echada hacia atrás. ¿De dónde pudieron sacar este término? De dos situaciones. La una se relaciona con las víctimas del sacrificio. Cuando la espada, cuando el sacerdote las iba a degollar al cordero o al animal que iba a ser ofrecido en sacrificio, lo cogía y le tiraba la cabeza hacia atrás. Es decir, que le hacía eso y lo degollaba. O sea que el término desnudos y abiertos nos está mostrando que delante de Dios, que lo conoce todo, nosotros estamos en una condición de juicio donde nuestra mirada lo ve a Él y estamos expuestos al sacrificio. ¿Por qué? Porque somos incrédulos. Porque hay pecado en nuestro corazón. A Él no lo podemos engañar. El otro término viene de la otra situación a que se atribuye este término, es del momento en que dos luchadores, el uno toma al otro por detrás del cuello y lo domina, ¿cierto?
y lo deja imposibilitado de hacer alguna cosa de tal manera que tiene que rendirse y dejarse vencer. Es vencido por el otro. Así que este término de estamos desnudos ante la presencia de Dios, primero es que estoy vencido. ¿Cómo me escondo de Dios? ¿Cómo evado a Dios? ¿Cómo le digo que no soy incrédulo cuando soy incrédulo? A Dios sí no le puedo mentir, estoy vencido, estoy derrotado. Y es más, la paga del pecado es muerte. Soy pecador, estoy con la garganta hacia atrás porque merezco el juicio. Así que estamos expuestos ante su palabra, ante su omnisciencia, y estamos expuestos para dar cuentas, dice la Escritura. Desnudos ante sus ojos, ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Miren, hermanos, no sé usted si va en la misma línea de lo que yo viví y experimenté cuando preparaba el mensaje. ¿Qué cuentas voy a dar si Él lo sabe todo? ¿Qué cuentas le voy a dar si estoy vencido? Si he pecado, si soy hipócrita, si Él me ha revelado la verdad de mi condición. ¿Qué cuentas te voy a dar, Dios? Si todo lo conoces de mí, sabes lo que pienso, sabes lo que hago en el secreto, tú lo sabes. Soy culpable. Yo creo que las únicas cuentas que se pueden dar en ese momento se llama confesión. Y las únicas cuentas que puedo dar es, sí, Señor, soy pecador. Merezco estar en el desierto. No merezco entrar en tu reposo. Merezco morir, Señor, por mi pecado. La vida que tengo, no ver el cumplimiento de tus promesas en mi vida, reconozco que es por causa de mi pecado, de mi incredulidad, Señor. Porque no he creído en ti, no he creído en tus palabras, no he creído en tu obra. Te he tenido por mentiroso. ¿Qué cuentas te voy a dar? La mejor forma de reconocer que somos incrédulos y que hemos pecado contra Él. Pero reconocer también de que al estar allí expuesto al juicio, necesito de alguien que me salve de este juicio. ¿Sabe cuál es el tema del juicio de Dios? Que la única fuente que Él puso de salvación al ser humano de su juicio es a su Hijo. A nadie más. No hay forma de huir y de escapar del juicio de Dios. Mira, hermanos, así tú no vuelvas a esta iglesia. Así te duela y te hiere a la palabra de Dios y tú digas, yo no vuelvo porque es que eso allá es un puro juicio. Esa palabra te va a perseguir todos los días de tu vida. Y no te va a dar paz y reposo. Porque la única forma de ser libre del juicio y de la exposición de Dios, del juicio de Dios y de la culpabilidad por nuestro pecado, es a través de Jesús. Así que el estar para dar cuentas a Él significa confesar y reconocer que necesito al sumo sacerdote. Aquel que es superior, y eso va a ser, no quiero pisar el próximo mensaje que viene, pero reconocer que necesito a aquel que sí creyó en el Padre, aquel que sí obedeció en todo al Padre, aquel que no dudó del Padre, aquel que cuando la palabra lo examinó, la cumplió en su totalidad. Fue visto como inocente, no practicó pecado, no mintió, cumplió la palabra. Aquel que cuando se expuso ante la omnisciencia y la presencia de Dios dijo, este es mi Hijo amado en el que tengo contentamiento. Necesito que Él venga y abogue por mí y me salve de este juicio tan terrible de no estar dentro del reposo de Dios. Y es cuando Jesús viene a dar cuentas por nosotros. Y toma mi lugar. Y toma nuestro lugar y dice, sí, Padre. Él ha pecado así. Pero yo he cumplido tu palabra. Y delante de ti he sido tomado por inocente. Perdónale.
Y es cuando recibimos vida. Y si creemos en el mensaje del Hijo de Dios y lo que Él hizo en la cruz, recibiremos perdón y entraremos en su reposo. Porque escuche esto, hermanos. La conjunción con la que iniciamos, el por qué la palabra de Dios es vida eficaz, todo tiempo Dios está mirando tu corazón a ver si crees o no crees. Miremoslo un poco así. ¿Cómo está mi corazón? Y si al exponerme en la palabra no creo, inmediatamente no entro en su reposo. Dios dice, no entras, no estás creyendo. Pero si creo en Jesús, en el mensaje, me arrepiento, creo y ahora empiezo a obedecer, entro en el reposo. ¿Y qué significa entrar en el reposo? Es descansar, es reposar de la justificación de mis propias obras. De yo tener que hacer algo para ganar el favor de Dios. De yo tener que hacer algo para ganar la gracia, la misericordia de Dios. De confiar en sus promesas. De confiar en Él, de tener por verdadero, por cierto, que Él va a cumplir su palabra sobre mi vida. Eso trae reposo, eso trae descanso, porque sé que el que lo prometió es fiel para cumplirlo. Eso trae reposo, eso trae descanso. Pero si no crees, tú andas en zozobra, en incertidumbre, en amargura, en tristeza. ¿Por qué? Porque no has creído a Dios y a su palabra. Hermanos, el capitán del submarino ignoró la advertencia. El capitán del Titanic ignoró la advertencia. Y la tragedia y las catástrofes fueron terribles. El pueblo de Israel ignoró las advertencias de Dios. Este texto es de advertencia para ti y para mí, que si caemos en incredulidad, Dios dirá, no entrarás en mi reposo, que juré, que prometí y que lo he dado. Y eso será una catástrofe muy terrible. Por eso el escritor de Hebreos con urgencia, con ruego, pide, procuren entrar en el reposo. Procuren, esfuércense por entrar. Es decir, trabajen, expónganse a la palabra de Dios para que crean. Porque la palabra de Dios no solamente es judicial, sino que ella nos ayuda al problema. Porque la fe viene ¿por dónde? ¿El oír qué? La palabra. Hermanos, no es coger YouTube y hágale, pase predicador y predicador y predicador. Yo estoy oyendo, pastor. Yo me oigo fielmente a este y a este. No, hermanos. Es de que tú te expongas. Mira esto. Cuando yo me expongo a este libro, me estoy exponiendo a Dios. Dios está ahí. Y Él empieza a revelar lo que hay en mi corazón para que yo responda de manera adecuada a lo que Él me habla a través de su palabra. Y es la palabra la que convierte, es la palabra la que sana, es la palabra la que libera, es la palabra la que transforma, es la palabra de Dios la que edifica, es la palabra de Dios que me revela a Cristo, es la palabra que Dios me da a conocer al Padre, es la palabra de Dios la que me da vida y me hace entrar en su reposo. Por eso, si hoy has escuchado su voz, no endurezcas más tu corazón. Créele a Dios, cree en su Hijo, cree en la obra que Él hizo por ti. Si te hirió, es para sanarte. Si te hirió en tu pecado. Reconócelo, acéptalo. Humíllate bajo la poderosa mano de Dios, que Él te exaltará. Pero si al penetrar y entrar te ha afirmado, tú eres un verdadero creyente, disfruta del reposo de Dios. Mantente en el reposo de Dios. ¿Cómo? Creyendo y obedeciendo la palabra del Señor. Y te aseguro que el estudio de la serie La supremacía de Cristo en la carta a los Hebreos no será un estudio más, sino será el instrumento que Dios usó para introducirte en su reposo si aún no estás ahí. Si escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Y si de pronto hoy tienes que mirar
al interior de tu corazón y de pronto decir como aquel hombre que vino a Jesús y le pidió que hiciera la obra en su hijo, que lo libertara de un demonio, y el Señor le dijo que para el que cree todo le es posible. Él le respondió: Señor, ayúdame a superar mi incredulidad. Y de pronto tú tienes que decirle hoy eso: Señor, ayúdame a superar mi incredulidad hacia ti, hacia tu palabra. No sea que habiendo tiempo de entrar en su reposo, no entres por causa de tu incredulidad. Inclina tu rostro. Yo quiero que medites un momento allí. Cierra tus ojos y guarda silencio un momento. ¿Cómo fue el efecto de exponerte hoy ante Dios y su palabra? ¿Cómo está tu corazón? ¿En verdad crees en Cristo y reflejas esa creencia por medio de obedecerle? ¿O hay en ti un corazón malo de incredulidad? Tú y yo estamos delante de Dios. Es una advertencia de Dios, aunque anunciada públicamente, pero es una advertencia personal. Si no crees, no entrarás en mi reposo. Pero esfuérzate por entrar en esta mañana. Cree. Por favor. Este es un momento serio, porque el escritor viene diciéndonos: cuando se diga hoy, y hoy es el día de entrar en el reposo. Y si te sientes que estás como el sacrificio, con el cuello allí, con el juicio allí puesto, da cuentas, es decir, confiesa tu pecado y dile: sí, Señor, he sido incrédulo. No he estado viviendo en tu reposo porque no he creído a tus palabras. Reconozco que no he creído que tú eres Dios, y no he creído a tu Hijo que enviaste para salvarme. No lo veo a Él como mi Salvador, como el Redentor de mi vida. Lo reconozco. Perdóname, Señor. Reconozco que he sido incrédulo a ti. Es más, que no he creído a tus advertencias, sino que neciamente he estado caminando en la vida haciendo lo que yo quiero, lo que yo deseo, y no escuchando tus advertencias. Reconozco que no tengo reposo en mi alma, que estoy cargado, que estoy cansado, que estoy fatigado, que vivo con incertidumbres, con temor, con miedos, con inseguridades, con dudas, porque no he creído a ti y a tu palabra. Ayúdame, Señor. Perdona mi incredulidad y confiésala. Límpiame de la incredulidad de mi corazón. Dile allí: este es un momento, mientras se dice hoy es el día de entrar en ese reposo.
Hoy es el día de que tú entres en ese reposo. Hoy no es un sermón más. Hoy puede ser el último día para entrar en ese reposo. Estás ante aquel que determina si entras o no entras. Así que te invito a que de corazón, si entiendes esta advertencia, perdóname, límpiame y dame, Señor, dame esa vida nueva, una vida en confianza en ti, una vida creyendo a tus palabras, una vida que esté profundamente convencida de ti y que lo exprese por medio de la obediencia a ti y a tus palabras, que tema más a tus palabras que al mundo, que a los hombres. Señor, ayuda a nuestra incredulidad, por favor. No permitas, Padre, que vivamos en incredulidad, ofendiéndote, porque el que no cree te tiene por mentiroso. Te ofende a ti. Tú no eres mentiroso, tú eres santo y verdadero. Conoces todo de mí, sabes todo de mí, mis intenciones, mis deseos, mis anhelos. Sabes si en verdad creo. Y yo solo hoy te pido que me ayudes liberándome, limpiándome de mi incredulidad y dándome un corazón que crea en ti, que crea en Jesús, que crea en el Hijo, que crea en su obra maravillosa, única, espléndida en la cruz del Calvario, que crea en ti. Yo te entrego hoy mi vida, Señor. Perdóname, perdónanos y danos reposo por medio de tu perdón. Danos reposo por medio de tu paz. Danos reposo al sentir esa reconciliación contigo. Danos reposo al sentir tu mano que nos levanta y nos dice: levántate y no peques más. Sé creyente, no incrédulo. Señor, avívanos y danos un corazón plenamente creyente en ti, para la gloria de tu nombre. Gracias por tu reposo, gracias por tu perdón, gracias por Jesús, quien nos liberta del juicio y por quien recibimos perdón y gracia en este oportuno momento, y recibimos socorro de parte tuya a través de Él. En Cristo Jesús oramos. Amén.